Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a seguir con estas sesiones. Ya finalizan una primera parte, las sesiones dedicadas a, como vemos aquí, a analizar mi voluntad, o sea, nuestra voluntad de amar y de cambiar. Entonces teníamos el cómo me siento sobre el amor, cómo me siento sobre el cambio, cómo y por qué seguimos siendo desamorosos o como lo queréis decir. Y luego tenemos mezcladas con, vamos a ir haciendo mezcladas las sesiones que tienen de retroalimentación personal y grupal, que no son muchas, o sea, de comentar más detenidamente alguna pregunta, alguna cosa del grupo. Bueno, sesiones así de preguntas más explícitas a lo mejor y cosas así. Esto lo vamos a ir viendo junto con un par de vídeos también sobre la revisión y como tareas para casa, por así decirlo, y las conclusiones de la sesión. Y vamos a seleccionar de aquí, de esta sesión primera de revisión. Fijaos que tenemos aquí en la página web oficial, veis, analizar mi voluntad de amar y cambiar. Esta es la sesión del grupo Desarrollar la voluntad de amar o nuestra voluntad de amar. Y tenemos esta revisión aquí con todos los enlaces, el enlace a este esbozo que miraremos al final de este vídeo, donde voy a seleccionar unas pocas partes muy simpáticas porque va a hablar personalmente de algunas cosas en relación a todo esto y a su propia práctica, digamos, nuevamente aquí Jesús. Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, subrayado el tema de, esbozado el tema de las tareas para casa, por así llamarlas, ¿no? Que se sobreentienden en cuanto hemos empezado a verlo, ¿no? Ya la misma pregunta es cómo me siento sobre el amor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a ver también al final algunos comentarios que os voy a hacer sobre los últimos audios que estoy subiendo. Y también, por ejemplo, aquí Clau está subiendo también a su YouTube los directos de Facebook, el último sobre la ley de la compensación, con una descripción aquí muy clara sobre el tema, por ejemplo, aquí podéis ver. Entonces vamos a comentar eso también un poco, a lo mejor sea simplemente volver a recordarlo y lo que surja un poco improvisadamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este directo, o sea, con este encuentro. O sea, cuando comenzaste, le dice William, le dice a Jesús, le dice, cuando comenzaste a descubrir, a conectar con Dios en el primer siglo, o sea, me hizo resaltar lo simple que era el proceso, dice. O sea, ¿cómo de simple puede ser? Sí, dice, puede ser, dice Miller. Sí, esa es la ventaja que yo tenía, obviamente, en el primer siglo. Era que muchos de estos impedimentos emocionales que tenéis vosotros y que ahora yo también tengo, yo no los tenía entonces. Así que no tenía todos estos, digamos, bloqueos de largo plazo, de no recibir el amor, no recibir la verdad. O sea, estaba ahí completamente dentro del proceso de recibir la verdad sobre todo, y sobre todas las cosas, incluyendo a mí mismo, claro. Incluyendo la verdad sobre mí mismo. Y quería recibir el amor también. Así que no tenía esos bloqueos de la persona promedio en la primera vida, de la primera vida física del alma, en el primer siglo. Y bueno, y claro, y obviamente una de las razones por las que regresé fue que quería experimentar cómo iba a ser tener los bloqueos. Y no es muy agradable, ¿verdad? Bueno, pero ¿sabéis? Lo que percibo que es la cosa triste, no obstante, es fijaos las risas del público
lo amargas que pueden sonar en un alma, ¿no? Por un lado, ¿no? Ahora va a hacer el contraste brutal entre, vamos a ver, ¿no? Esta presentación del público y de la interacción emocional que ha habido ahora mismo es como un reflejo o una especie de cosa que resuena con lo que va a hablar ahora. O sea, la cosa triste nos está diciendo es que, voy a volverla a poner para que no nos perdamos nada del tema. Es muy simple, pero a la vez ya veis qué profundo el tema. You know what I feel is a sad thing though, is that I'm the only person who's ever known what it's like to not have the blockage. La cosa triste es que soy la única persona que haya conocido jamás cómo es eso de no tener el bloqueo en la Tierra. O sea, la única persona, se supone, después de los primeros padres físicos, que bueno, esos no cuentan porque no podían contrastar, porque ellos crearon, por así decir, la posibilidad del bloqueo. Decidieron en un momento dado rechazar el regalo de la posibilidad del amor divino como suplemento a la vida paradisíaca que estaban teniendo, ¿no? De eso que veremos, bueno, luego hablaremos al final porque he puesto algún mensaje de ellos en los audios. Bueno, entonces la primera persona la única persona de no haber conocido el bloqueo en la Tierra. Entonces conozco cómo es el contraste de ambas cosas y confiad en mí que una vez que lo has hecho, que lo has vivido de una manera, el contraste con la otra se siente inmensamente doloroso. Pero de ciertas maneras estoy contento de que no conozcáis el contraste, porque en realidad, si lo conocierais estaríais en un dolor mayor de lo que estáis ahora. Pero es triste que la mayoría de gente del planeta nunca haya tenido esa experiencia de criarse, de crecer de esa manera maravillosa, donde no nos vemos afectados por ningún problema de valía, de valor de uno mismo. El valor, o sea, imaginaos, ¿no? Lo que es el niño, que el niño, la única gracia que se ofrece a la única persona que en teoría se le ha ofrecido hace 2000 años, la gracia de borrarle todo lo que absorbemos nosotros, que lo más gordo lo absorbemos durante aparecer en el estado fetal, porque ahí emocionalmente y profundamente, nada más llegar a la tierra el alma, en la concepción, toda la carga de la decisión de rechazar el amor divino, parece que la grabamos ahí muy inconscientemente. Esa y muchas otras cosas de grabaciones profundas, digamos intergeneracionales, ¿no? Que las madres y los padres ni saben lo que están grabando, ni los demás adultos, es solamente por proyecciones emocionales ya, ¿no? Pero imaginaros, ¿no? Es como si fuera una atmósfera álmica en la que el alma ya decide, da el sí, los padres dan el sí a nivel del alma y ¡bumba! En cuanto a la concepción, es como, debe ser eso como realmente se debe sentir muy mal, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, es como lo primero que conoce el alma en esta tierra, en el primer momento para empezar a individualizarse, ¿no? Pero imaginaros quitar eso, porque Dios nació sin pecados, Jesús nace sin esa carga que absorbemos normalmente, naturalmente, desde el feto, ¿no? Desde la concepción. Entonces, cuando nace, aunque ya al nacer, ya sí como niño, está con una mayor apertura a la verdad y el amor de Dios, ya los recibe casi, o sea, está como mucho más natural el alma ahí, pero ahí ya sí que tiene que afrontar las emociones de los padres no sanadas y todo eso que son proyectadas hacia él igualmente, porque José y María no eran unos padres ni mucho menos perfectos, por lo que nos contaría también. Entonces Jesús en su primera vida nos comenta aquí eso una vez más, ¿no? Que eso ya lo comentan en los mensajes de Paget hace 100 años,
que ya, bueno, como hemos visto, todas las canalizaciones bien se han encargado de no comentar que Jesús ya había hablado hace 100 años. Y de hecho las canalizaciones están para tapar eso muy astutamente, ¿no? Entonces, en parte. Y sin que eso sea una cosa y no estoy acusando, ni estamos culpando, ni estamos condenando. Es un hecho. Entonces, no hay ningún tema o problema de valía, de valor en ese niño, ¿no? Así gordísimo, ¿no? Al parecer está diciendo. Entonces, o sea, ese contraste con estar así, nacer así y nacer de una forma normal en esta segunda vida física del alma de Jesús y María Magdalena, ¿no? Que no haya ningún problema de valía que afecte cómo realizamos nuestras elecciones y decisiones y cómo rechazamos las cosas de parte de Dios. Así que es algo maravilloso ser capaz de tener esa experiencia, pero no es tan maravilloso el contraste, confía en mí. Ahora va a seguir con el mismo tema. Pero este es el potencial, ¿verdad? Dice ella, Linda, dice, este es el por qué tú hiciste esta elección maravillosa, ¿no? De volver. Es un potencial de la humanidad. Fíjate, porque dentro de unas generaciones podríamos tener niños que puedan tener esa experiencia. Imagínate eso. O sea, imagina niños que cuando tienen como digamos 6, 7 o 10 años de edad saben más que cualquier otra persona en el planeta. Y debido a que eso, no tienen ningún impedimento a hacerlo. Y cuando piensas en eso, puedes también entender que te vuelve mucho más sensible al dolor en el que estás. Que en realidad es una cosa buena, ser más sensible, porque necesitamos ser sensibles al dolor en el que nos encontramos, porque si no somos suficientemente sensibles a él, no lo cambiaremos. Hay tantísimo potencial y no obstante apenas de ello se comprende, no nos damos cuenta debido a ese problema. Pero este es el regalo que tenemos, dice Linda, el potencial de dar a las generaciones futuras, de ser aquellos que hacen eso, que son los cabecillas, digamos, de este crecimiento. Imagínate las recompensas que se derivan de eso, de saber que tú formaste parte de hacer un cambio que cambió por completo la manera en que las generaciones y las generaciones sucesivas del futuro tratarían las cosas y van a tratar y la manera en que operarán, en que funcionarán. Esta es alguna de las recompensas que aún todavía no estáis apreciando en la posición, en la actitud en la que actualmente vivís, porque debido a vuestros traumas, claro, y sentís el dolor y todo eso, no estáis todavía apreciando, como digo, estas recompensas potenciales que existen. No sois completamente conscientes de esas recompensas potenciales. Y ahora sí, y dentro de unos pocos días vamos a ir hablando de unas pocas de estas recompensas. Didn't you say as well sometimes God doesn't act to give us the opportunity? Dices que algunas veces también como que algunas veces Dios no actúa para darnos la oportunidad. Para darnos una oportunidad, ¿no? Dice Jesús, yo siento que Dios siempre actúa, pero no de la manera en que esperamos. Y parte de la acción consiste en que necesitamos tomar esas oportunidades, o sea, aprovecharlas para corregir nuestras propias, digamos, cosas causales. Bueno, esas cosas, o sea, las cosas que hemos causado. Parte de esto, de esta conversación de la que estamos hablando, bueno, aquí está empezando a hablar de las charlas que hemos visto, ¿no? La introducción era hablando sobre a quién tenemos que recurrir, ¿no? Como para fuente de nuestra instrucción sobre el amor, sobre todo, ¿no? Pues a Dios.
en la fuente más elevada, ¿no? Y con una definición diferente del amor que tiene, por completo casi, ¿no? Y entonces hay que abrirnos a ese proceso tan profundo de soltar nuestras propias ideas sobre el amor, ¿no? Que es lo que pone aquí. Entonces, que eso ya es un poco lo que hemos visto. No hace falta ver todos estos resúmenes enteros, pero sí que hay partes como esta que estamos viendo, pues muy interesantes. Vamos a ver. La humanidad ha provocado una cantidad inmensa de problemas en este planeta. Y no obstante, nadie queremos asumir responsabilidad por lo que hemos provocado. Y Dios nos está dando una oportunidad, y de hecho Dios nos exige realmente que arreglemos las cosas que rompimos. Porque Dios ve eso, lo ve, lo entiende como un efecto del libre albedrío. O sea, Dios no puede, en el sentido de que Dios no puede arreglar las cosas que nosotros rompimos. O sea, Dios solo puede arreglar las cosas que Dios rompa, si es que alguna vez puede romper algo. Porque eso sería lo que una persona responsable de sí misma, digamos, autorresponsable, haría. O sea, Dios no va a arreglar cosas que tú rompiste, que tú quebrantaste, o que yo quebranté, o que colectivamente rompió el mundo. Nosotros vamos a tener que arreglar esas cosas. Somos nosotros los que lo haremos. Y esta es una muy importante lección, la de la responsabilidad de uno mismo, y por eso Dios no lo hace. Así que bueno, ahí está el tema. Ahora vamos a un asunto muy interesante que va a comentar aquí sobre las maneras ya veréis por qué. And spend all my time kind of going, but then I don't know how I'm ever going to get through it. Esta pregunta estaba ahí como habla de eso, del momento ya de empezar a hacer una lista de mis sentimientos, ponerse introspectivamente a mirar el contraste, como ahora veremos otra vez, sobre cómo nos sentimos nosotros en la vida y cómo se sentiría Dios, digamos. Y ahora va a comentar unas cosas. O sea, lo que dice ahora Miller, lo que suelo hacer es más bien priorizar en el sentido de intentar ver qué son las cosas que van a tener un beneficio más rápido para mi vida, para un beneficio en mi vida. O sea, qué cosas, ¿no? O sea, sobre qué cosas es más beneficioso para nuestra vida empezar a sentir el contraste. Por ejemplo, cualquier cosa que afecte mi relación con Dios va a tener un impacto más rápido en mi vida que cualquier otra cosa. Así que lo que yo trataría de hacer primero, es enfocarme en esos problemas concretos, sean los que sean. Y luego considero cualquier cosa que afecte a mi relación con el alma gemela. Eso sería lo siguiente. Cualquier cosa que lo afecte, y eso incluyendo el amor por uno mismo. Así que el amor de uno mismo y el amor del alma gemela. Eso sería lo siguiente. Y cualquier cosa, lo siguiente sería cualquier cosa que afecte a mi amor por los demás. Y así, todo ello siguiendo esa sucesión, y entonces mi sistema de prioridades se basa... Bueno, y pienso que Mary y yo hicimos una sesión de las preguntas y respuestas. Sí, la hicimos, está recordándolo. Sí. Era sobre cuál es nuestro sistema de prioridades, y básicamente lo que intentábamos hacer es tratar con nuestras emociones en base a ese sistema de prioridades también. Y ella pregunta, ¿encontraste que si empezabas a realmente enfocarte en una de tus creencias falsas sobre Dios, por ejemplo,
el amor que tiene que ver con Dios. Entonces eso, justo al trabajar sobre eso, entonces conseguías tener verdades sobre los demás temas más rápido, ¿veis? O sea, lo que están refiriéndose, que curioso, ¿no? O sea, siempre lo haces, siempre lo consigues, dice Miller. O sea, esa es la manera en que funciona. ¿Veis? Recordad, la única razón de por qué las verdades no están fluyendo hacia tu alma desde Dios es porque las estás rechazando. Así que cuanto más abierto tienes el corazón a la verdad de Dios sobre cualquier tema, obviamente eso te proporciona una apertura mayor a las demás verdades sobre otros temas. Así que lo que la lista que podríais conseguir hacer hoy podría ser muy breve porque no estáis tan abiertos, y luego podréis volver a intentar hacer esa misma lista dentro de unos años y decís, ostras, pero ahora puedo escribir cientos de cosas, antes no. Y podríais pensar que eso no es una mejora, pero realmente sí lo es, porque ahora os estáis volviendo conscientes de cosas que no lo erais antes, no eres conscientes antes. Bueno, entonces, entonces vamos a volver a donde estábamos antes. Perdonad que, a ver, aquí con el... No, as an effect of free will, and we want to make sure that we're getting the education from. I've learned about how to connect to the source in order to it's connecting to the. We had it all back to front, and it was all of our education that we've received through our family and our environment. And how I feel about love. Bueno, el tema de... Esto es lo que hemos visto antes. Bueno, aquí empezamos, que esto es... aquí empieza a repasar el tema de cómo nos sentimos sobre el amor. Llegar a ver realmente que esto me lo he saltado. Y bueno, lo tenía como guionado, pero se me ha ido, me cuesta delante de la pantalla conservar recuerdos y cosas así, la pantalla tan gordota esta. Entonces, bueno, la cosa, y como no puedo parar la grabación de la pantalla, pues bueno, eso, echarlo para adelante. O sea, porque ahora que se trata va a presentar algo personal sobre el tema de hacer esta lista de contraste en cómo nos sentimos, cómo se siente Dios, todo esto, para animarnos más a pillar la esencia del tema, ¿no? Esta mujer está muy emocionada preguntándole eso, ¿no? Porque le damos muchas vueltas al tema y no terminamos sintiendo. Y tenemos que sentir la verdad, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos en esa sesión es preguntaros cómo os sentís sobre Dios. Y recordad que hicimos la lista de todo un conjunto de cosas sobre cómo sentíais sobre Dios, y luego comprendíamos que nos dimos cuenta de que realmente ninguna de esas cosas la pregunta era ¿por qué creéis que todas esas cosas están ahí sobre Dios y sobre eso? Y la respuesta era anda, es en realidad cosas sobre nuestra familia de origen, o sea, son lo que nos enseñaron sobre Dios en realidad. Así que la pregunta sobre ella, sobre este tema, pero la pregunta sobre el tema quiere decir, y percibo, se interrumpe y dice que es un aspecto sobre el que he pasado muchos años de mi vida examinándolo, por supuesto. Y pienso que la primera vez que hice una lista sobre esta pregunta en particular, escribí como 40 páginas de sentimientos de una sola línea,
o sea, en una sola línea, de cómo me sentía sobre el amor, sobre Dios, sobre el amor de uno mismo, sobre el amor a los demás y todo eso. Y luego lo que hice es, lo puse en una tabla, lo que hice es escribir una tabla como esta. Dibujé así cómo me siento por un lado, en la primera columna, y luego escribí cómo pienso que Dios se siente. En el sentido de cuál es la verdad sobre el tema, la verdad de Dios. O sea, esto es lo que yo siento y esto es como yo pienso que Dios se siente sobre esa cosa en particular. Y simplemente, pues eso, escribí páginas y páginas del tema. Una de las cosas que escribí fue ¿cómo me siento? Vale, pues por ejemplo, quiero ser amado, pongamos. Y luego en este lado puse nadie tiene por qué quererme, nadie tiene que amarme. Eso fue muy confrontador, eso me requirió todo un mundo para llorar sobre eso. ¿Entendéis por qué? Básicamente lo que tenía que confrontar ahí es que en realidad nadie en este planeta tiene que quererme y ni siquiera Dios tiene que quererme. Vamos a poner para que escuchéis, tengamos aquí registrado cómo lo dice exactamente, el tono de la voz. That was pretty confronting. That took me a while to cry about that one. You understand why? Basically what I have to confront there is that actually no one on this planet has to love me. And in fact, even God doesn't have to love me. Es muy confrontador realmente trabajar sobre este hecho de que desesperadamente quería que alguien me queriera. Y no obstante, nadie en todo el mundo, en este entero universo, tiene que quererme. Y eso podría significar que realmente nadie lo hace. Nadie lo hiciera. Y sin importar lo desarrollado que estuviera, sin importar mi deseo de la verdad o lo que fuera, podría a fin de cuentas resultar ese hecho, que nadie me quiere y ya está. ¿Cómo se siente eso para vosotros? ¿No se siente casi como algo devastador? Bueno, pues yo estuve devastado por eso. Me llevó meses de llorar para atravesar esa única cosa. Y luego pues me acostumbré al concepto porque sentía que bueno, eso no es lo que es el amor, porque nadie tiene que quererte. Ellos desean quererte o no lo desean. Esto, por lo tanto, me ayudó a resolver lo que era el amor y a entender que el amor es un regalo y a entender también que cuando recibía el regalo de alguien yo debería apreciarlo. Porque, vaya, no es como que todos los días consigues un regalo, ¿no? Ese regalo. Solo esta cosa, ¿no? Esto es lo que yo percibo que necesitáis permitiros hacer también vosotros, permitiros sentir sobre cómo os sentís sobre el amor y mirar cómo sentís y pensad acerca de lo que pensáis o lo que pensáis que sabéis acerca de cómo habéis aprendido el tema ese, ¿no? Sobre Dios, cómo se sentiría Dios, el contraste entre los dos y permitiros sentir ese contraste. Simplemente permitiros sentirlo. Esto me estaba deteniendo a la hora de ver que el amor es un regalo. Esto es lo que me estaba parando, ¿me entendéis? Para mí, el amor era algo que podía exigir. Una vez que trabajé esto emocionalmente, ya podía sentir que realmente el amor es un regalo y si alguien te ama, simplemente es algo maravilloso, es un regalo. Ni siquiera tienes que amarles de vuelta, de regreso, a ellos. Y si realmente te quieren, tampoco siquiera esperarían que tú les ames de regreso. Pero es muy probable que no les quieras. Porque es un regalo tan maravilloso.
So if you make lists of these kind O of sea, si things, hicieras la it lista de may este tipo de take you cosas, pues months os to puede work llevar through meses para atravesar but y resolver y trabajar los sentimientos. about how Am- you feel about love, Y a menos que sepáis la verdad sobre cómo os sentís sobre el amor and you're honest with yourself y seáis about it. honestos sobre ello, o sea, perdón, y eso, tenéis que, o sea, que podéis hacer esa lista y ser honestos sobre ello. Entonces, la siguiente pone, exijo ser amado, como la siguiente cosa de cómo me siento, ¿no? Many of you feel that you can demand Muchos to be os treated sentís que podéis exigir ser tratados bien. well. So Fijaos, ¿no? Este es todo el tema de los derechos. Y ahora lo va a sacar vamos a ver. it's a particular problem O sea, in the es un Western world, problema particular en el mundo occidental. Sí, that you can demand to be treated que well, puedes somebody doesn't exigir treat ser you well, tratado bien y si alguien no os trata bien, estáis cagados con eso. you're angry at them, Estáis enfadadísimos you're con really eso, annoyed with them. realmente. In many cases, Y en muchos we casos, get to the point where we're resentful si of them and we llegamos al punto de que estamos resentidos con ellos y queremos incluso dañarlos. right? That demonstrates the demand Y eso to be demuestra loved, right? la Somebody exigencia de ser amado. leaves you, Si alguien os abandona, por who you ejemplo, want to love you, que queréis que os how does quiera, that feel? alguien que queréis que os quiera, ¿cómo se Most siente people eso? get very La angry mayoría de about las that, personas se enfadan muchísimo con eso. right? You know, if it's a woman who has the O sea, si children es with una her, mujer, she'll- por ejemplo, que she'll tiene hijos, kids away from him and everything. ella pues querrá que apartar completamente a los niños del hombre, por ejemplo, She'll do as y much todo as she eso. can to make his life Hará todo lo miserable, posible para convertir su vida en algo miserable, la del hombre. right? That's an indication that she already believed that love was a demand. Y eso es una indicación de que ella creía que el amor es una exigencia. It's a gift. Pero es un regalo. O sea, y fijaos, esto es la verdadera epidemia, ¿no? O sea, tú crías. Nos hemos dejado en Occidente, sobre todo, criar como una panda de personas que solo piensan en derechos, en exigir, en que me traten bien, que yo, no sé qué, no sé cuántos. Como muy desequilibrado, pues para recoger esos son sembrar semillas de caos y de destrucción en las personas, ¿no? Personas acostumbradas al placer rápido, inmediato, a solo pensar en derechos, y no pensar en esa forma equilibrada, ¿no? Derechos y, digamos, deberes, por así decir, con la sociedad, y todo está tan distorsionado, ¿no? Y en este sentido eso es la verdadera epidemia, ¿no? Y ha sido cultivada muy a posta durante todo el siglo XX, el materialismo y todas estas cosas que vemos hoy, el modo, la actitud que hay detrás de toda la exigencia de los derechos de las mujeres, de las minorías. Está todo hecho muy, muy, muy meticulosamente porque lo dejamos hacer, porque nuestra condición álmica es esa, ¿no? De completa irresponsabilidad en cierto sentido, ¿no? Cultivada desde la escuela y desde las familias para no asociarla con el deseo tan maravilloso de hacernos, como vimos en los vídeos sobre responsabilidad y deseo, que son maravillosos los de Miller ahí. Entonces, bueno, vamos a seguir con este tema del regalo. Another one I had was that Otro de los pensamientos que tenía, de las columnas, human love es que is better el than amor better than humano God's. es mejor que el de Dios. And what I had to come to learn was Y lo that que tuve que actually aprender, claro, es human que love is realmente fickle, you know, el so amor de Dios es voluble, variable. it just depends on how Simplemente the person feels on the depende day. de cómo se sienta la Really, a lot of persona times, one day en un they día, love you, ¿no? next day they hate you, Muchas veces, pues, una vez te quieren, al día siguiente te odian a muerte, Isn't that the y case? es así, Isn't ¿no? that how you felt ¿Verdad? about others sometimes? Eso es como sentís acerca de los demás algunas veces, ¿no? One day you love them and the next day Un you día don't los love them queréis, so much. el día siguiente, bueno, ya no me gusta nada, ya no me gusta nada. Así es de voluble el amor Receive humano. God's love, God's love's not Pero fickle, cuando it recibís el amor de Dios, ese amor no es así. doesn't change, it's not changeable Eso no like that. cambia, es inmutable, no It's permanent. es permanente el amor de And Dios it's consistent. y es coherente, So I consistente. had to work through Así que tuve que the fact that trabajar actually sobre el hecho God's este de love que is realmente el amor de Dios es perfectly consistent. perfectamente consistente. So I had to come to terms with Así it, que that, tuve yeah, que llegar a ponerme en paz con esto, en acuerdo con esto. God actually O sea agrees que with that. realmente Dios realmente está de acuerdo con eso. Es decir, con lo que acabo de decir de Sorry, when I say God agrees, Dios God agrees está de that acuerdo God con is que, not o sea, fickle. el amor es voluble.
No esto que hemos puesto aquí del amor es mejor que el de Dios, el amor humano. Claro. Así que llegué a la fase esta de entender la verdad, ¿no? Sobre este tema. El amor humano, escribe aquí, pues es voluble. Fickle. Fickle. Variable, ¿no? O sea, llegué a ver que si quería que la gente me quisiera, entonces estaba queriendo que la gente voluble me diera algo. ¿Y cómo van a hacerlo? No tiene sentido a fin de cuentas. O sea que, así que yo tuve que abandonar eso de intentar ganarme el amor. Y eso me ayudó con otra verdad, que es que el amor no puede ser ganado. Como vimos ayer el vídeo de Elvira con Miller ayer, ¿no? Es justamente sobre esto. Podéis ver, si os permitís ahí mirar estas cosas, encontraréis la verdad muy rápido. Y también seréis capaces de sentir sobre todo estas cosas en concreto. Así que os animo a hacerlo. Bien, entonces aquí hemos visto el tema de el cambiar ese tema del mayor impacto en las cosas, ¿no? De hacer las listas de cosas, prioridades, perdón. Vamos a ver una cosa rápida del minuto 34:50, a ver si lo pillo bien. Aquí en el Google Chrome sale muy pequeñito vamos a ver, por aquí. Aquí están hablando ya del tema que ya vimos, simplemente repasando lo que ya vimos sobre el miedo al cambio, y uno de los aspectos fundamentales es el miedo a la emoción, del que hablará mucho más después de unos días en este encuentro intensivo. Y dice, yo veo películas de cine, hoy en día ya apenas va a ellas, dice, o sea, apenas ve películas, me canso mucho, dice. Es muy raro que ahora vea una película porque tienes a toda esa gente con todas esas emociones, digamos, ahí como restringidas, digamos, understated, sutiles ahí por debajo. ¿Lo notáis? Eso realmente te vuelve loco cuando lo ves, te pone pirado. Particularmente si eres emocional. Okay, what's next? It's like, just cry. Es como que simplemente llora. Estás ahí sentado en la butaca o viendo la película donde sea, ¿no? Pero llora de una vez, ¿no? Over and done with. You know what I mean? That's what Llora y supera eso. Yo qué dice. Entonces le gritas si quieres ahí. But then you realize, it's just Pero te das cuenta, ¿no? Pero si es solo un actor. Claro, porque las películas son muy ridículas, ¿no? Pues estamos todos ahí reteniendo la emoción y pues las películas muestran la condición esta tan, digamos, de niño herido todo el rato, ¿no? Muchas veces. Y si no, peor todavía, muchas veces ya muestran incluso el actuar en la rabia o actuar. Es todo absurdo, ¿no? Bueno. what's next? Y entonces, bueno, esto es una pequeña cosa más. Entonces, al final nos va a dar eso, las tareas de casa, pero por así decirlo, lo que hay que hacer, que ya lo ha sugerido con esto de la lista y todo eso. Y vamos a ver una pregunta interesante aquí, precisamente también de Elvira. I actually quite often do feel people quite strongly. Ella dice que realmente muy a menudo siente a la gente muy fuertemente, muy intensamente. No, tú no lo sientes, dice Miller. You feel the unhealed part of the person. Yeah. Tú sientes la parte no sanada de la persona. True, yeah. That's not feeling Esa la the sientes whole muy fuerte y esa no es sentir la persona completa. Oh, okay. person. That's only feeling the part that interacts Esa es solo with your sentir aquella parte que interactúa unhealed emotion. con tus emociones no sanadas. That's where I'm getting it wrong. Most people on the planet do that. La mayor gente del planeta hace esto. Yeah. That's not a correct assessment of the person. O sea, esa no es una evaluación correcta de la persona. So you think some people O sea, are good, who tú are actually piensas not que algunas personas son buenas cuando en realidad no lo son.
Piensas que son buenas porque ellas de alguna manera convocan ciertas adicciones dentro de ti que te hacen sentir así. Bien, bien. ¿Me entiendes, no? Y hasta que no purifiques eso con la ayuda de Dios, no vas a reconocer la diferencia, simplemente no la vas a reconocer. Así que esta gente que me viene aquí, me viene a mí y dice, oye, quiero ayudarte, y me cuentan un gran relato sobre cuánto me quieren ayudar en la vida, en mi tarea, y le digo, mira, no creo en nada de lo que me estás contando. Y les digo el por qué, su por qué concreto. Suponemos que entonces les dice alguna verdad personal de motivaciones reales de ese deseo, ¿no? Porque normalmente hacemos las cosas por aprobación, pues desde el niño herido, desde el adulto herido, desde nuestras propias heridas que hemos provocado nosotros, desde las heridas de infancia y todo eso. Entonces, claro, pues se los dice ahí de sopetón Miller y ahora veremos lo que pasa, claro. Y al siguiente momento ya están al instante en una rabia absoluta contra mí. Se van y hacen todo lo que puedan hacer para destruirme. Y así me están demostrando exactamente lo que sentía sobre ellos. Me están demostrando que era cierto, claro. ¿Ves lo que digo? Porque puedes sentir, o sea, una vez que puedes sentir todo en la persona, puedes sentir las diferentes emociones que se van a ver activadas, o sea, las diferentes cosas, y puedes sentir lo que van a elegir hacer bajo ciertas circunstancias, cuando estén ellos en ciertas circunstancias, ¿lo ves? Pero no puedes hacer eso todavía porque no estás permitiéndote todavía sentir todas tus propias emociones, así que no vas a ser capaz de hacer eso con otras personas. Por eso es que es esencial que comencéis a abriros a Dios y os enfoquéis en esa relación primero, que es de donde proviene vuestra instrucción en el amor. Para esa instrucción, y desarrolléis eso primero. Esto es lo que tuve que yo desarrollar primero. Cuando lo hacéis y trabajáis sobre todo un conjunto de cosas emocionalmente, en ese momento sois capaces de tener interacciones válidas, digamos, con otras personas que están realmente en armonía con la verdad, y que realmente así, de ese modo, ya reconocéis realmente que es la verdad. Pero solo entonces, solo en ese momento. Hasta ese momento sois personas ciegas, y ya sabéis. Y cuando vais a otra persona y encontráis a otra persona, ¿qué pasa? Acudís a una persona que es también un ciego. Y por lo tanto, ¿qué sucederá? Los ciegos guiando a los ciegos. Y si permitís que os guíen, la gente está dispuesta a guiaros, quiere guiaros. Ya seáis ciegos o no, ellos quieren guiaros y lo harán. ¿Y dónde os van a llevar? Ya sabéis. Y así que mi sugerencia es esa, sí, primero enfócate como has estado haciendo en tu relación con Dios. O sea, considera esos bloqueos con Dios ante el amor de Dios fluyendo a tu corazón, y trata con esas emociones y permítete expandirte emocionalmente, y así entonces es cuando te volverás más sensible, cada vez más sensible a lo que está pasando. Porque fíjate, hay veces que ahora eres sensible a lo que está pasando. Porque yo te veo comentar algunas cosas en internet, en foros, y puedo ver que has comentado de forma precisa sobre lo que está pasando, mientras otras personas no lo están viendo. Pero tenemos que recordar que si no soltamos muchas de nuestras emociones, nos va a resultar muy difícil determinar con precisión cómo se sienten los demás. Ya no digamos cómo nos sentimos nosotros. Pero bueno, una vez determinamos eso, cómo nos sentimos nosotros, de forma precisa, en muchos
diferentes temas, entonces en ese momento comienzas a tener alguna esperanza de poder hacerlo con los demás, determinar cómo se sienten los demás, saberlo. Pero que eso no te detenga para compartir la verdad, claro. La verdad está siempre presente. Así que, claro, tenemos algunas tareas para casa, por así decir, para vosotros. Así que vamos a verlas. Así que es muy evidente en qué se consisten las tareas, ¿no? ¿Qué pensáis que van a ser? Hemos visto la pregunta primera, que sentimos sobre el amor. Me gustaría que escribierais vuestros sentimientos sobre el amor. ¿Cómo personalmente yo me siento sobre el amor? Que seáis honestos con vosotros mismos sobre el tema. Porque muchos os sentís que rechazáis el amor. Muchos sentís que el amor os va a superar, o se va a apoderar, por así decir, de vosotros. O sentís que va a cambiar vuestra vida para conformaros a las demandas y los deseos de otras personas y todo eso, todo ese tipo de cosas. Permitiros preguntaros sobre ello esta cuestión, pero también en el sentido de cómo sentís sobre el amor de Dios. También en ese sentido. Eso es muy importante, esa pregunta sobre el amor de Dios. Entonces, lo que me gustaría hacer quizás es que como que separarais dos listas. Una lista es cómo me siento sobre el amor de Dios y otra es cómo me siento sobre el amor humano. Y incluso podríais separar más el amor de Dios, el amor humano lo podríais separar más en ese tema, ¿no? El amor con mi pareja, el amor de los hijos y así. Podríais separar a su vez la columna del amor o de la doble columna del amor humano, cómo me siento sobre el amor humano en sus diferentes aspectos, amor de la pareja, de los hijos, no sé cuántos, y cómo se siente Dios sobre todos esos temas. Esto estaríamos ahora en la parte del amor humano, o el amor del mundo en general. Podríais separarlo así también, dividirlo así. Entonces, si queréis, ¿no? Examinar los sentimientos, entonces. Y la pregunta que os hago es, o sea, percibir, anotad ahí si sentís como que sois honestos realmente sobre si queréis realmente experimentar esas cosas, ¿no? Esos sentimientos. O sea, sed honestos simplemente al reconocer si realmente se quiere o no experimentar esos sentimientos realmente, ¿no? O sea, que es un poco lo que pone aquí. Estoy dispuesto, willing to, experimentar realmente esos sentimientos en vez de hablar sobre ellos, ¿no? O simplemente queréis evitarlos, esos sentimientos, ¿no? O sea, ¿queréis sentirlos o evitarlos? Sed honestos sobre el tema, sobre ello. O sea, y querréis sentirlos en vez de hablar sobre ellos. O sea, porque os veo hablar mucho a vosotros sobre ellos, pero cuando llega el momento de realmente sentirlos en un nivel personal, en la privacidad de vuestro propio espacio, no queréis sentirlos. Eso me dice que hay mucha adicción en cuanto al sentir los sentimientos. O sea, necesitáis examinar cuánta adicción tenéis en este tema de sentir vuestros sentimientos. Y bueno, y para esto van a ver las sesiones siguientes, van a ir abriendo todo el tema de la máscara y todo el tema del yo real y todo eso. O sea, que queréis que otra gente los comparta con vosotros, que os anime, que sea, pues eso, vuestras cheerleaders y que os hagan de todo ese tipo de cosas, ¿no? Nada de todo eso es necesario y de hecho todo ello va a dañar vuestro desarrollo. Esta es la primera cosa, cómo me siento personalmente sobre el amor y si estoy realmente dispuesto a sentir esos sentimientos. Y la siguiente era sobre el cambio, ya lo vimos, es bastante muy parecido con lo del cambio, ¿no? Cómo me siento sobre el cambio
cuáles son mis sentimientos personales sobre el cambio, ser honesto sobre ello. ¿Estoy dispuesto a sentirlos, esos sentimientos? O sea, y una de las maneras de hacer eso, de sentir los sentimientos sobre el cambio, es hacer ese cambio y luego sentir el sentimiento, ¿no? Podríais elegir hacer eso, hacer el cambio y luego pues sentir el sentimiento. O sea, ¿hay cosas en vuestra vida, preguntaros, que podríais vosotros al instante cambiar, pero que estáis evitando el cambio? ¿Por qué? Porque todo tipo de emociones adictivas, hay esas cosas, entonces hay otras cosas, entonces que eso podríais, esas cosas podríais cambiarlas al instante, pero simplemente estáis evitando el cambio porque no queréis atravesar los sentimientos. Sabéis que deberíais, pero no queréis. Y bueno, y la tercera cosa era, ¿cuáles son mis métodos personales para permanecer siendo no amoroso o desamoroso, ¿no? Y lo mismo, estoy dispuesto a realmente sentirlo. Y fijaros, en el esbozo que os dimos, en el esquema que os dimos, hay mucha ayuda para apuntar a esas cosas sobre cómo y por qué me siento desamoroso, si queréis mirarlas, ¿no? Atravesándolas. Pero cuidado. O sea, quiero que seáis capaces de analizaros vuestros sentimientos personales, pero por favor, no juzguéis. No os juzguéis ahí. O sea, no pongáis a ser juzgadores. El juicio es algo que os va a evitar que podáis resolver jamás ninguna de estas cosas, claro. Y también, por favor, no hay necesidad que os sintáis culpables, ninguna. La culpa es simplemente algo que os va a ayudar a hacer lo mismo una y otra vez. Simplemente necesitáis detener ese sentimiento de culpa y querer encontrar el sentimiento. Eso es lo que necesitamos hacer. Investigar. Ser abiertos. Estar abiertos para la investigación. Sí, porque daros cuenta que aquel esbozo que lo tenemos traducido es brutal. O sea, es una llamada cuesta mucho leerlo. De hecho, este tema tan fuerte de las razones por las que sigo siendo desamoroso y que todas ellas, digamos, son responsabilidad nuestra. Ahora aparecen las letras porque, fijaos, todo esto, entonces es como me digo que es imposible averiguar la verdad absoluta, me digo que lo que creo yo es la verdadera verdad, por así decirlo. O sea, que todos son así, todo frases brutales, ¿no? Todas las resistencias, todo aquí está en 4 páginas, creo que son, y la razón principal de todo eso es que quiero seguir haciendo lo que ya estoy haciendo. No quiero tomar la decisión de volverme amoroso. Eso es el porqué, básicamente. Una vez que ya somos adultos, nuestro libre albedrío lo estamos perfectamente ya en manos, con las manos en él, por así decirlo. Todo es porque queremos, ¿no? Entonces, al final, la razón principal, este esbozo es brutal en ese sentido, ¿no? Fijaos que de frases, sentencias tremendas sobre que realmente muchas de estas, eso, ¿no? En realidad vivimos como diciéndonos que Dios no existe. Esa es la afirmación que está diciendo nuestra vida realmente a cada paso, ¿no? Y esto lo estamos negando, excusando, justificando de maneras concretas, cada uno muy concretas, muy personales para cada uno, dependiendo de toda esa grabación emocional de infancia y de lo que dejamos o no de hacer o hacemos relativo a la máscara y a nuestras autoengaños, ¿no? Las mentiras sobre nosotros mismos, que es la máscara. O sea, entonces lo que vamos a hacer... bueno, y aquí ya ha acabado. Ahora va a decir que hace un descanso y punto. Bueno, entonces teníamos aquí, por ejemplo, estábamos viendo antes los directos de Clau que está haciendo en su muro de Facebook. También los pasa aquí al YouTube, Paradoja, Aprendizaje Vivo, que se llama su canal.
Aquí aún no ha puesto el enlace a su blog. Tiene un blog también, Clau. Y bueno, si queréis decir, por ejemplo, aquí en la página web, está en mi página web, tengo enlace, pues eso, la página principal o guía, ahí están todas las organizado, pero aquí he abierto uno sobre enlace a páginas amigas, que lo he llamado así, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aquí está enlazado, por ejemplo, las enlaces de Clau de este tema, que ella tiene, pues bueno, esa tarea también como profesora de, aparte de ser profesora, de acompañar a personas también, y cada vez más a personas y a familias con este enfoque más natural, digamos, y allí en Argentina, ¿no? Entonces, para aquí, si queréis y sugerirme algún blog o alguna historia, pues yo lo pondré. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este enlace que está tan en la página principal y en todas las páginas, ¿no? Pues si entramos, por ejemplo, a la página principal o guía de la web, pues también lo vemos aquí, ¿no? Este es el menú que tengo siempre en un lateral con este texto fundamental sobre cómo Jesús habló a través de Paget hace más de 100 años. Y bueno, ¿qué más quería comentaros? Estos audios últimos que estoy haciendo, pues hago de vez en cuando más audios. Las cartas primeras de Miller son muy bonitas, muy claras, muy sencillas, y algunas pues aquí traduciéndolas al vuelo, esta de limpieza emocional, pues bueno, está quedando más o menos ahí, pues como una cosa entretenida puede ser simplemente, ¿no? Entonces también algunos mensajes de los seguidores de Paget, que ha habido luego pues muchos que están saliendo en muy buenos canales desde hace años, gente que está canalizando, incluso pues gente como aparece como Aristóteles también, y pequeñitos mensajes de profetas de la Biblia antiguos, y aquí personajes muy importantes como puedan ser, pues por ejemplo, Amán es el primer padre físico junto a Amón, la primera madre y padre físicos según las revelaciones que estamos viendo. Es increíble, ¿no? Parece increíble, pero es que está muy distorsionado todo. Entonces aquí también pues reúno unos mensajes de Abel, Caín. Jael es una de las hermanas de Abel y de Caín, y bueno, pues así, increíble, pero parece que es cierto, ¿no? Aquí podéis ver los enlaces a esos mensajes en inglés que traduzco al vuelo de uno de los canales seguidores y receptores de Amor Divino claros, o sea, de como que lo tiene al parecer. Y bueno, pues ahí está, dejamos aquí el vídeo. Y esta sesión estamos acabando esta semana, y no sé cuántos días estaremos con ella. Estamos acabando en la primera sesión perteneciente al grupo de desarrollar mi voluntad de amar. Esta primera sesión, que es analizar mi voluntad para amar y cambiar, que ha durado 2 días, del 20 de febrero y del 21 del 2016, y hemos visto también algunas cosas, porque son 2 grupos repetidos exactamente igual, en febrero el primero y en marzo el segundo, sobre el mismo tema, desarrollar mi voluntad de amar. Hace 2 grupos de cada tema, y el siguiente, que es desarrollar mi yo amoroso, otros 2 grupos que ya veremos, ¿no? Y vimos también algunas de las sesiones de preguntas de marzo, que son muy interesantes, y las veremos también en cuanto a las sesiones de retroalimentación grupal y retroalimentación personal. También veremos algunas de marzo, que ya hemos visto, una de febrero hasta ahora, de esta retroalimentación personal. Así que, como vemos, para cerrar el primera sesión de analizar mi voluntad de amar y cambiar, pues tiene una serie de sesiones variadas, muy entretenidas, de eso, de retroalimentación personal, grupal, y luego pues de revisión, que es la que hemos visto hoy, conclusión y tareas para casa, por así decir, que hemos visto así como los momentos más relevantes hoy. Y empezará la siguiente sesión, que es la siguiente sesión es afrontar mi miedo a cambiar y amar. No empieza directamente al día siguiente, no, sino al otro. Me hacen un día de descanso,
y empiezan con recordatorios de la anterior sesión. O sea, el siguiente día, que es 2 días después, del 21 al 23 de febrero, el 23, después del descanso del 22, pues empiezan con esta sesión, ese 23, con la sesión de afrontar mi miedo a esas cosas, pero primero empiezan con un recordatorio y una revisión del trabajo para casa. Bueno, lo poco que pueden hacer de trabajo para casa en un día, ¿no? Pero además están en grupos recorriendo los alrededores, en un entorno, creo que están en la naturaleza. Lógicamente no, pero es un encuentro intensivo, no lo van a hacer en mitad de una ciudad, ¿no? Creo que no sé muy bien dónde es. Pero bueno, eso, estamos ahí. Y muchas gracias y hasta el siguiente.